pero a la misma vez que somos inútiles cuando el Señor nos coge de la mano. Cuando dejamos que Él obre a su manera y a su forma, cómo cambian las cosas. Así que Pablo, en tercer lugar, añade, fijaros bien, versículo 3, en tercer lugar, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Si leéis en el capítulo 4 de esta carta, en el versículo 10, Pablo, con todos los demás del equipo que está con él, dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. O si leéis en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 12, como lo hemos podido leer también en la despedida de Pablo, en el libro de Hechos, constantemente Pablo está mostrando una tercera característica en su método a la hora de presentar el testimonio de Dios, que es el Evangelio a la gente. Debilidad, temor y temblor. No hubierais pensado vosotros, y así lo podría haber pensado yo, que lo que habría que ir es con mucho atrevimiento y mucho coraje y mucha energía. Que en lugar de debilidad tendríamos que ir con fuerza, mostrando todo nuestro poder al presentar el Evangelio. Pero Pablo lo que dice es, cuando yo llegué a Corinto y dejó una iglesia establecida y ahora se está dando instrucciones, la verdad es lo que yo llevaba es mucha debilidad, temor y temblor. Y yo me pregunto, si Pablo cuando llega a Corinto, primero no se hace la narración por Lucas de estas cosas, Pablo las está confesando tiempo después. Si Pablo iba de esta manera, ¿cómo iba a ir yo? ¿Y cómo tendría que presentarme yo? Pablo lo dice en 2 de Corintios de manera también muy clara. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mirad que si estuviéramos hablando de otro trabajo específico que se pudiera aprender y a manejar alguna técnica, alguna capacidad, es decir, cómo ir colocando ladrillos y hacer un edificio, o cómo cavar la calle para poner una tubería, o cómo cualquiera hacer otra cosa, se aprende, se trabaja y se puede llegar a hacer, pero trabajar con personas y trabajar con gente, es decir, llevar el Evangelio, ¿esto cómo se hace? ¿Dónde está la sabiduría y los libros que nos los puedan enseñar? Pablo lo que dice es, pudiera haber sido de otra manera, pero no. Cuando yo voy a vosotros o fui a vosotros, fui con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Pero tenemos que aclarar ciertas cosas. ¿A qué es lo que se refiere Pablo con debilidad, temor y temblor? Algunos están diciendo, bueno, es que estaba enfermo. Vale, si hubiera estado enfermo lo habría señalado, como lo hace en otra ocasión. Aquí no va porque estuvo enfermo, no nos lo dice en ninguna manera Hechos 18. Lo que nos está hablando es otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que producía debilidad, temor y temblor en Pablo? ¿Y qué es lo que debería de producir debilidad, temor y temblor a cada uno de los que están aquí en este lugar? No temor a los hombres, sino temor por los hombres. Una de las cosas que más nos tiene que doler no es lo que los hombres nos pueden hacer, sino lo que los hombres y mujeres están haciendo a sí mismos. En cómo ellos se están destruyendo y están condenando sus almas. Lo que Pablo está mostrando, y por eso son sus lágrimas en muchas ocasiones, es lágrima por ellos. El temor que se le está produciendo a Pablo es de ellos y ante no poder frenar su desastre espiritual. Es el dolor que le produce a Pablo el verlos perderse. O el ver que no mejoran uno espiritualmente. Me convertí hace 40 años. 40 años que he estado relacionado con esta ciudad y con esta iglesia. 13 años que llevamos aquí en el ministerio. Y seguimos viendo gente rechazando el Evangelio. Y mentes obtusas en medio de vosotros. Presentando el Evangelio y resistiendo el Evangelio. Y esto
esto producía a Pablo dolor y debe producir dolor en nosotros. ¿Cómo es posible que la palabra tan poderosa que tenemos a nuestro alcance y que nos puede hacer tanto beneficio pasa por un oído y sale por otro? Rebota en los corazones duros. Y es rechazada por voluntades débiles. Así que lo que producía dolor y temblor a Pablo no era la gente, sino que era por la gente. Pero la segunda cosa que seguramente era delante de Dios, y Pablo lo dice en otros lugares, cómo tiene que responder a Dios. El temor que produce el estar delante de Dios y responder ante Dios. Esto nos lo dice muy bien Ezequiel 2 veces en su carta o en sus profecías, capítulo 3. Y en otros lugares de la atalaya. Lo que está diciendo es, yo me he levantado atalaya, dice Yahvé, los he puesto en lugares para que alerten cuando venga el enemigo. Tú tienes que alertarlos. Ya actuaré yo con los que crean o no crean, se arrepientan, acepten o no acepten. Pero ay de ti si no lo haces correctamente. Si ellos sufren porque tú estás en silencio o descuidado. Cuando uno lee ese capítulo 3, nos produce alerta. Así que yo tengo que preguntarme cada día, ¿ante quién respondo? Yo respondo ante Dios, en primer lugar. Y ay de mí si no proclamo este evangelio. Ay de mí cuando yo tenga que dar razón delante del Señor. Pero hay una tercera cosa. Mis propias limitaciones. Mi incapacidad y mi frustración. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué el Señor no podría haber levantado a alguien con más capacidad, o con más esfuerzo, con más visión, con más fe, con más dones, con más de lo que fuera? Cuando veo que algo tiene solución y no puedes poner la solución. Cuando vosotros mismos en vuestras situaciones diarias podéis ver que algo pudiera funcionar si se le diera en el botón adecuado y no sabemos darle a ese botón. ¡Qué frustración más grande! El poder ver que un matrimonio se va a romper y que no sabemos cómo arreglar ese matrimonio. O cómo podemos predicar el evangelio a aquel que está destruyendo su alma en la calle. ¿Cómo podríamos mejorar el evangelismo de una manera tan sencilla? Y la frustración de no saber cómo hacerlo. Eso produce debilidad, temor y temblor, porque no estamos preparados para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Pero dejadme que diga que de la misma manera que yo lo estoy personalizando para mí mismo, eso debe de ser también por vosotros, como creyentes y como iglesia. ¿No debería nuestra tarea principal y prioritaria como individuos delante de Dios y como iglesia de proclamar el evangelio a la gente que está a nuestro alrededor, producir en nosotros un gran temor e ir ante toda esta situación con gran debilidad? No debéis de temer lo que los hombres puedan hacer, porque estáis seguros en las manos de Dios, sino lo que los hombres y mujeres están haciendo a sí mismos. Y nos tiene que doler. Pobre gente miserable que se está condenando a sí misma por esta dejadez y abandono del remedio que es Cristo. Dolor por cada uno de los que se lanza al abismo de la condenación eterna y que nosotros no hemos podido evitarlo. ¡Qué frustración tiene que ser estar en la frontera de la condenación y no poder evitar tantas almas que van al infierno! Nuestra responsabilidad delante de Dios. Cómo el Señor nos ha repartido dones y nos ha hecho parte de una iglesia para ser funcionales en su reino y que seamos tan indiferentes y estemos tan adormilados y estemos tan preocupados por cosas insignificantes. Y cómo nosotros tendremos que responder delante de Dios cuando estemos en su presencia.
¿Cuántos nos hemos levantado pensando que teníamos la llave y teníamos el método que podíamos tener, que nosotros íbamos a usar, y cuando ha pasado el tiempo nos hemos visto que siervos inútiles somos? Y mirarlo como iglesia, el poder pensar de que qué tenemos nosotros y qué podemos hacer para alcanzar a la gente que está a nuestro alrededor. Así que Pablo nos lo va diciendo. El método es la palabra, es la predicación de la palabra en primer lugar, sin descansar en habilidades o capacidades o sabiduría de los hombres, aun cuando las tuviéramos, el presentarnos con mucha debilidad y temor delante de Dios, delante de los hombres. Pero nos da una cuarta cosa. Nos dice versículo 4 otra vez: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto da un cambio tremendo y nos trae una tremenda esperanza. Dios, nuestro Dios, obra a través de la palabra más torpe y del individuo más débil que nos podamos imaginar. Es Dios quien obra y es Dios quien actúa. No he venido con lo que yo pudiera hacer, dice Pablo. No he venido con estrategias que he aprendido. No he venido para hacer nada extraordinario que esté... Yo he venido con mucha debilidad, dice Pablo, pero he venido confiando en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, y por tanto las cosas son como son. Lo que tenemos que estar recordando siempre con estas palabras es que lo importante en la obra del Señor, en la causa del Evangelio, no es la herramienta, lo hemos dicho muchas veces, sino la mano que usa la herramienta. No es que nosotros mejoremos la habilidad, incluso que lo hagamos electrónico y lo hagamos poderoso, una máquina completa y complicada. No, esto no es así. No es la estrategia humana, no es la sabiduría de iglesia, sino el poder de Dios que usa instrumentos débiles como tú y como yo. Es Dios el Espíritu el que da el crecimiento. Él es el que hará todo lo que sea necesario hacer en esta ciudad como lo hizo en Corinto. Yo cuando vengo a vosotros, y por eso uno está detrás de este púlpito, para que no veáis cómo le tiemblan las piernas a uno viene con lo que es, con lo que tiene. No podemos dar más. Ni vosotros podéis pedirme a mí más, ni yo os puedo pedir a vosotros más. Ahora sí podemos venir con la convicción de que si el Señor nos usa y nos toma en su mano y nos hace instrumentos, no importa lo inútiles o lo vacíos que podamos estar, Dios puede cambiar todo el sistema. Yo solamente digo lo que sé y hago lo que puedo. Ni más ni menos. Pero el Señor puede bendecir y puede obrar. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice en el poder de Dios o en la demostración del Espíritu? Puedo afirmar, casi podría afirmar a la luz de toda la palabra, que no se refiere a ningún tipo de milagro externo o no se refiere a ningún tipo de prodigio que pudiera haber. Si vosotros leéis Hechos 18, como podéis leer también aquí, ahora como está hablando Pablo, no se señala ningún tipo de milagros o de prodigios o cosas extraordinarias que pudieran ocurrir, aun cuando ocurrieran. No se señala porque no es el énfasis, sino lo importante. El poder del Espíritu, la obra del Espíritu no es principalmente hacer milagros. Una gran campaña donde hay multitud de sanaciones y allí entonces ¿la gente qué? ¿La gente qué? La gente no se convierte por las grandes campañas y los grandes milagros y los grandes prodigios externos. El poder del que está hablando para la iglesia en Corinto, en el libro de Hechos, es la obra poderosa del Espíritu en el corazón de la gente. No los milagros externos, sino los milagros internos.
Dejar que Dios obre en el corazón de las personas y que Él los transforme. El libro de Hechos no dice nada en esta iglesia que hubiera algo extraordinario, como fuera esos tipos de prodigios, sino la tremenda conversión de algunos individuos cuando menos se lo esperaba. Una de las cosas en las que nosotros vamos a saber si esto es obra del Espíritu es la permanencia de la obra del Espíritu, que es constante y es definitiva. Es decir, si queréis saber que algo es del Espíritu, podéis verlo si es continuo a lo largo de su vida y si se muere en el Señor. Como cuando aquel pobre borracho nos cuenta también la historia que se acercó a Spurgeon, ese gran predicador, el príncipe de los predicadores, dicen que se acercó a Spurgeon y le dijo: Spurgeon, o Carlos, yo soy uno de tus convertidos. Spurgeon respondió: ciertamente que lo eres, porque si fueras convertido de Dios no estarías así. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, mirar, ya sea en Internet, ya sea en mí o cualquiera que se ponga aquí o de lo que vosotros podéis estar leyendo, buscando, no busquéis convertidos de hombre, no busquéis hombres famosos, no busquéis cosas importantes, no busquéis sabiduría de los hombres, no busquéis prodigios y señales externas, buscar la obra del Espíritu en el corazón de las personas. Esto es lo que tenéis que buscar. Y eso lo vais a ver cuando alguien dice que se ha convertido, sigue que se ha convertido y crece en esa conversión y se edifica a sí mismo y edifica a lo que está alrededor y al final glorifica a Dios con su muerte. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, el poder en el corazón de la gente. Claro que nosotros podemos tener técnicas y habilidades, capacidades para hacer que la gente tome decisiones, pero si toman las decisiones por mi técnica y por mis habilidades, no será quizá la obra del Espíritu. Yo vengo no con mis habilidades, dice Pablo, no con mi sabiduría, sino en el temor del Señor y con la obra del Espíritu y de su poder. No confiaba Pablo en sus habilidades, sino en la obra del Espíritu. Es lo que tenemos aquí puesto en el púlpito. Os animo a que alguna vez lo vengáis a ver y leer para que nos recuerde a cada uno de nosotros qué es lo que somos, qué es lo que debemos de esperar. Tenemos que predicar con el corazón y tenemos que descansar en el Espíritu. Es decir, tenemos que estar convencidos de lo que estamos diciendo y dejar que el Espíritu haga su obra. Por supuesto que hay sentido común y que tenemos que pensar bien las cosas y que tenemos que buscar estrategias y circunstancias. Son cosas secundarias que sí que deben de estar, por supuesto que sí. No tenemos los ojos y el corazón cerrados a las necesidades de nuestra sociedad, pero lo que ellos necesitan en primer lugar es la obra de Cristo y la única manera que pueden tener la obra de Cristo es por el poder del Espíritu. Si esto me lo aplico yo, y debéis exigirme que me lo aplique yo, no lo tenemos que aplicar como iglesia. Claro que tenemos que estudiar y analizar y ver qué es lo mejor y qué es lo más adecuado según las circunstancias. Pero por el amor de Dios, busquemos que el Espíritu trabaje a través de nosotros o con nosotros. Dejar que el Espíritu haga su obra y confiar en Él. Y podremos ver que hay conversiones a su tiempo y fuera de tiempo. No confiemos en hombre alguno, no confiemos en habilidades ninguna, sino en la obra del Señor. Lo triste y lo gozoso es que en medio de nosotros, y a lo largo de todos estos años que hemos ido viendo como iglesia, ha habido muchos convertidos de hombres. Ha habido mucha gente que se ha convertido por las experiencias y circunstancias, por las habilidades humanas, y ya no están con nosotros. Y que podremos ver, Dios no lo quiera, que algunos de los que están con nosotros y que dicen ser convertidos porque no son convertidos del Espíritu, sino algo emocional y externo por una decisión, con el tiempo no estarán con nosotros. Pero a la misma vez tenemos el gozo, el inmenso gozo de saber que a pesar de nuestra maldad y a pesar de nuestras limitaciones y a pesar de nuestra torpeza, el Espíritu ha obrado en algunos de nosotros para poder seguir adelante y un día poder decir delante del Señor, somos obra tuya y no somos obra de los hombres.
busquemos esto como individuos y busquemos esto como iglesia. Amén.